Hola amigos y amigas de la literatura clásica, estos Classic Bookiters cómics no pasan, así que yo debo ser Miss Maupassant. En el capítulo de hoy os traigo un wrap-up de las últimas lecturas que he ido coleccionando en estos últimos meses, el mes pasado y de lectoras que no os he comentado, que me he saltado completamente por alto. Se han quedado en 7, hay uno que me terminé ayer, última hora, que ya no entrará en hacerle la reseña y no voy a ponerme aquí a hablar de él sin guión ni nada y empezar a hablar con me parece que estoy cargando la información, entonces ese ya para otro momento o para lo que sea o cuando sea. En primer lugar tenemos El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que de momento me ha dado para grabar 899 shorts y aún no os he comentado qué tal la experiencia lectora de este inmenso libro. Este libro, que se terminó de escribir en 1949, fue un rotundo éxito de ventas y cimentó la masificación del feminismo y dio inicio al feminismo de la segunda ola, esto solo. Me ocupó toda la primera mitad del año, una lectura densa que yo recomiendo a pequeñas dosis porque Simone puede saturar, y además lo leímos en un club de lectura, por lo que siempre es mucho mejor para animarse a leerlo a todas aquellas personas que, como yo, tenían este libro desde hace mucho tiempo en pendientes y no se animaban. Pues fue el llamado de atención para decir, mira, si es el momento. Simone es muy extensa y Simone os puede saturar, por favor, pequeñas dosecitas. De la forma más estructurada posible, Simone nos habla de todos los frentes en femenino, desde la biología, desde la historia, la menstruación, la maternidad, la esposa, etcétera, etcétera. Van formando los capítulos de distintas temáticas en los que cada capítulo nos lleva a vislumbrar el tema del que nos va a hablar en profundidad. Es una autora que en muchas ocasiones no termina de llegar al tuétano de lo que nos quiere contar, que parece que le da una capa de profundidad, pero que esto obvia otro tipo de profundidades en las que la autora no es capaz de vislumbrar por sí misma. Es un trabajo extenso, minucioso y preciso, que a ratos suena muy certero y a ratos se ha quedado desfasadísimo. Se entiende, es una obra que tiene más de 70 años. Desde su poltrona de mujer occidental burguesa, su sesgo se hace patente, y no solo porque obvia todas las experiencias de las mujeres no blancas ever, ¿vale? No sé, ni se lo plantea. ¿Qué puede estar pasando una mujer africana, ¿vale? ¿Qué disyuntivas tiene diferentes a las mías? ¿Cómo puede ser su experiencia? ¿Cómo puedo yo hablar con una mujer, no sé, en Francia congoleña, por ejemplo? No se lo plantea, no quiere saberlo. Seguramente sería difícil conseguir este tipo de experiencias, pero no imposible. Pero bueno, que bastante largo ya se queda el libro como para añadir más cosas, que todo esto lo vemos desde nuestra perspectiva del siglo XXI, donde el globalismo lo impregna todo y nos parece básico y simplista el interesarse también por las formas de vivencia de otro tipo de mujeres que no son burguesas y blancas, pero ya. Es un libro de lo más recomendable, pues al final nadie quiere un libro que le dice exactamente todo aquello que quiere oír. Es de las cosas más aburridas que se me pueden ocurrir, y tú, mientras Simone te está contando cosas, vas reflexionando y te va pareciendo a veces bien, a veces mal lo que te está contando, y pues así haces un poco de capacidad crítica. Un libro fantástico para eso, ¿vale? Bueno. El siguiente de los libros que no os había comentado es Memorias de la melancolía, de María Teresa de León, libro que nos hemos leído en el club de lectura de las Sin Sombrero, de las que soy copropietaria con Nieves. Memorias de la melancolía es una autobiografía escrita por María Teresa de León en Roma, pero publicada en Buenos Aires en 1970. Estas memorias forman parte de la llamada literatura de las exiliadas, que se centra especialmente en memorias y experiencias personales. En ellas, diversas autoras plasmaron lo que vivieron y lo hicieron siendo conscientes de ser portadoras de la memoria de esos hechos. Y esto es lo mejor y casi lo único bueno que tiene para ofrecernos este volumen, que se me atragantó de aquella manera, de esos que si no hubiese sido
porque los estaba leyendo en conjunto, ni me lo hubiese terminado, soy completamente sincera. Y mira que adoración máxima a autoras en femenino, pero si no se puede, no se puede, ¿vale? Tampoco hay que forzarse. En estas memorias, María Teresa de León nos cuenta sus experiencias antes, durante y después de la Guerra Civil, de la forma más desorganizada y caótica que os hayáis echado a la cara nunca. En la misma página, la autora y su marido, Alberti, están en la Francia de los años 30, en Venezuela en el 35, en la Guerra Civil en el 37 y en el exilio argentino. Todo en una misma página. Y esto me ha dificultado muchísimo la lectura, pero cuando os digo muchísimo es que no os podéis imaginar cuánto. Tiene dos partes que me han interesado muchísimo. La primera de ellas es que una parte de su infancia de pequeño burguesa, aquí también va del mismo palo que Simone de Beauvoir, pasa en mi localidad natal, y pues siempre es bueno descubrir tu localidad natal de antes de la Guerra Civil. Muy curioso esto. Además me descubrí una autora que tiene nombre de calle, y yo pues es una plaza, no es una calle, y pues es una plaza. No sabía que se llamó por una escritora, porque es una escritora de cuyos libros ya no están disponibles, que de vez en cuando una de las promociones culturales de aquí de la ciudad saca una pequeña tirada, pero esto hace como 25 años. Estoy hablando de una señora que es periodista y escritora, María Cruz Ebro, de la plaza María Cruz Ebro, que no es solo una plaza, sino también es una escritora que lo he descubierto gracias a María Teresa de León. La otra parte muy interesante de este volumen es la Guerra Civil. Pues no solo se codeó con todo el famoseo de lo cultural de la época, bueno, de casi cualquier época, incluyendo hasta Albert Camus, que hace un cameo. Es que los cameos de este libro son fantásticos, ¿vale? Pero que además ella y otros intelectuales en la Guerra Civil Española formaban parte del Comité de Consagración del Patrimonio Artístico, poniendo a buen recaudo obras artísticas. Lógicamente pues no va a ser obras culinarias, de un valor incalculable durante la contienda. Y para mí esta faceta era del todo novedosa, pero es que ni aún así, porque es muy interesante. También resulta que pone que le hacen una fotografía durante la contienda y no la he podido encontrar. Eso sí, he descubierto un pintor, así curiosito, que me ha gustado una obra bastante, os la dejo por aquí. ¿Vale? Gracias a este libro se van a visitar a ese señor, y ese señor es un poquito raro, y digo, voy a ver qué obras hacía. ¿Qué le había costado a nuestra amiga María Teresa de León coger el manuscrito ya escrito y reescribirlo por temáticas, ¿vale? Por épocas? Esto es mucho más lioso que, por ejemplo, novelas que no me he acabado, como Trópico de Capricornio, de Arthur Miller, en el que va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero esto es todavía muchísimo peor, porque estos saltos temporales dentro de su biografía se hacen mucho más extenuantes, se hacen muchísimo más a menudo, se repiten muchísimo. Es que es imposible seguirla al ritmo, ni aunque tengas al principio, que no lo tiene, una cronografía. Esto que te viene fechas. Aquí nació María Teresa de León, siguiente fecha, entró a colegio de monjas en la ciudad de tal. Ni con esas. Que yo entiendo que igual a la autora no le apeteciese volver a enfrentarse con la obra, ¿vale? Pues lo puedo entender, pero no sé. Yo es que a mí esto no me convence. Le doy un aprobado raspadillo, ¿vale? Y lo recomiendo a lectores caotiquísimos. Lo más caótico, pues, es para ellos. El siguiente de los libros es el único que no tengo en físico, me lo he leído por PDF. Y se trata de Los cuatro jinetes del apocalipsis de Blasco Ibáñez, novela que supone el gran bestseller español. Os cuento. Todo empezó en 1914, cuando Blasco Ibáñez se trasladó a París para intentar hacer algo de fortuna con la literatura. Entre 1911 y 1913 el escritor había perdido grandes sumas de dinero en la Patagonia en un proyecto fallido en el que intentó poner en marcha numerosas tierras de cultivo con agricultores valencianos. Cuando la Primera Guerra Mundial estalla en el verano del 14, Blasco Ibáñez aprovecha la oportunidad para visitar el frente y convertirse en corresponsal de guerra. Y tanto éxito tienen sus artículos y sus crónicas que el mismísimo presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré,
le hizo como encargo personal que escribiera una novela sobre la guerra para levantar el ánimo de las tropas aliadas, como contraposición a la propaganda alemana. Así nació Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. En Europa, la novela de Blasco Ibáñez pasó bastante desapercibida, eclipsada sobre todo por Sin novedad en el frente. Pero en Estados Unidos obtuvo un éxito sin precedentes para la literatura española y casi podría decirse para la universal, pues no se había vivido un fenómeno semejante desde La cabaña del tío Tom. Ahí es nada. En un solo año se llegaron a vender más de 200.000 ejemplares, una cifra que se incrementó con rapidez y que llegó a los 2 millones en 1921. Incluido en la lista de los libros más vendidos del New York Times en 1919, ese mismo año se convirtió en el libro más leído en Estados Unidos según Publishers Weekly. En 1991, The Illustrated London News llegó a calificarlo incluso como el libro más leído del mundo, aparte de la Biblia. Ese mismo año, la novela se convirtió en una de las adaptaciones cinematográficas más taquilleras del cine mudo hasta el momento, protagonizada por Rodolfo Valentino. Popularidad que resurgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, volviéndose otra vez un éxito rotundo de ventas y más tarde siendo adaptada a la gran pantalla con temática Segunda Guerra Mundial en 1962, protagonizada por Glenn Ford. Bueno, el último párrafo de esta información la he sacado del blog La Piedra de Sísifo, blog, web, lo que sea, que es muy interesante, que tiene muchas cositas literarias que pues también, aparte de que me ha dado la información por resurgir un poquito, me parece muy interesante, ¿vale? Muchísimas gracias por la información. Que lo podía haber reescrito, pero prefiero deciros, oye, lo he sacado de aquí. Hay que ser honestos. 2 veces bestseller internacional, nuestro autor naturalista por autonomasia. Yo tenía que descubrir esto, sí señor. En la novela, la historia sigue a Desnoyers, que se va a la Argentina buscando librarse de la guerra franco-prusiana. La Comuna de París tiene deudas de juego, yo qué sé, total, que busca librarse de algo y se pira a la Argentina, que recordemos donde había estado el autor hace poquito. Y allí Desnoyers se hace gerente de uno de los ganaderos más importantes de la región, se casa con una de sus hijas, la otra hija se casa con un alemán, von Hartrott, que está allí haciendo exactamente lo mismo que Desnoyers. Si desde el principio Julio Madariaga, que es el terrateniente, tiene su favoritismo no disimulado con Desnoyers, cuando estos dos yernos le dan nietos, estas diferencias de trato se amplían. Al morir el patriarca, las dos familias vuelven a los respectivos países de donde los padres salieron, Francia por un lado y Alemania por el otro. Y allí los hijos de las dos familias se verán en distintos bandos cuando resuenen los tambores de guerra. Pese a que ninguno de los dos son oriundos del país al que van a defender, poniendo en claro que la guerra va más allá de defender un territorio, que también tiene que ver mucho con cómo te sientas, que es algo que vamos a ver con respecto al alemán, que sí que se siente que es parte de la tradición germánica, mientras que el francés dice, pero si yo soy argentino, ¿me estás contando? Por favor, porque en realidad ninguno de los dos tendría que participar en una guerra. Una novela que vaticina la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo vaticina el supremacismo ario alemán, que esto es algo que me dejó ojiplática, pero que esto, pues en la cabeza de Blasco Ibáñez se debería intentar dejarles un poquito en feo, ya que vemos que es propaganda de los aliados y pues quería dejar mal a los alemanes, pero vaya si dio en el clavo de la raza superior, la raza originaria. De verdad, es fascinante. Yo lo estaba leyendo y digo, pero este señor está describiendo el nazismo. Y pues sí. Una novela que me ha costado mucho porque la dejé en varias ocasiones abandonada, ya que tenía otras lecturas mucho más acuciantes en las que dirigir mi mirada y luego me costaba horrores reengancharme. No es que cueste volver a entrar, porque hay muchos personajes y te pierdes y demás, pero sí que pasado cierto tiempo ya no me acuerdo demasiado y pues es que volver a reengancharme me cuesta. Y lo que tuve que hacer era buscar resúmenes de la novela y leerme hasta donde me había leído ya como refresco en un resumen. Pero que con todo, Blasco Ibáñez a mí me parece como el cerdo, que
se aprovecha todo, ¿sabes? No tiene parte mala, me encanta. El siguiente de los libros que os traigo es Animalia, cuentos de Cortázar, esta colección de cuentos cuya temática en común son los animales que circulan por todas sus páginas. Lo he leído junto a Mónica de Mil libros y una vida y lo tenía pendiente gracias a la lectura que nos hizo Fer de Compañía Lectora de uno de los relatos que os dejo en la cajita de información para que os deleitéis. En particular, el relato era Carta a una señorita en París. De este volumen os tengo que decir que creo que la concentración que le dediqué a cuando Fer nos leyó el cuento no lo he vuelto a replicar. Porque, como os podéis imaginar, a mí me gustó tanto el cuento que nos leyó Fer que dije, yo necesito comprarme esto en físico. Hace más de un año, menos mal, que vino Mónica y me dijo, ¿nos lo leemos juntas? Dije, sí, tienes la necesidad esto de ser leído ya, ¿vale? Debería de pitar los libros cuando llevan mucho en tu estantería y no te lo has leído. Te acercarías y pitan. Pues ve, hasta que te los leas. Yo lo dejo ahí. Es muy buena idea de negocio. Pitador de libros sin leer. Pues que creo que no he estado yo agudizada en esta lectura de estos cuentos que me han gustado, pero no me han terminado de cuajar, ¿vale? Es problema mío. Los hay mejores, como por ejemplo el que nos leyó Fer, Cartas de una señora en París, y les hay flojitos, pero horrible, fatal. De esos que no te puedes ni terminar, es que no hay ni uno solo. Ya sabéis que para mí los cuentos me parece la mejor forma para conocer a un autor y esta ha sido agridulce, pero me quedo con el ejemplar para que en otro momento en el que yo esté más afilada a revisitarlo. Quiero destacar, por ejemplo, el último, Paseo entre las jaulas, en las que nos hace como una especie de resumen de todo lo contado anteriormente, como un repaso de animales y me parece muy curioso. Es que son unos relatos realmente curiosos y muchas veces, ¿vale? Estaba yo leyendo, pasando páginas, centrándome demasiado en ver algo que a veces puede estar o no puede estar, un mensaje, una moraleja, lo que sea, y quizá he disfrutado menos porque estaba buscando ese algo que te llega o no te llega, pues depende de ti y de lo que quieras y de lo que puedas ver en el libro, ¿no? Y demás, pero estaba demasiado centrada y eso lo dificulta porque tú empiezas a leer páginas y dices, aquí tiene que haber algo, y los lees así con fricción. Estás haciendo un trabajo erróneo y quizá me ha dificultado eso, y no era exactamente el momento, pero que aún así, pues yo la apruebo. Es una edición además cuquísima, todos los relatos al principio y al final están ilustrados, las ilustraciones tienen que ver con lo que vamos a ir viendo. Mira qué gracioso, los sitios en el grifo, pues son curiosos. Y hablando de Mónica de Mil libros y una vida, ya os comenté que me había acercado de Santander dos libros que ya no tenían ejemplares, que estaban en modo descatalogado, y uno de ellos era El duende del hogar y otros cuentos de la autora rusa Nadeza Teffi, que he escrito realmente mal, porque he escrito Nazar, pero bueno, me la sé. A medio camino entre el siglo XIX y el siglo XX está esta señora, ¿vale? Nadeza Teffi, cuya recopilación de cuentos nos recuerda lo mejor de la tradición narrativa corta rusa. Por un lado tenemos el humor del Chekhov de los primeros relatos, con el folclorismo de Gogol en unos cuentos que se quedan en nada, pero dejan un buen sabor de boca. Y es que el libro es muy corto, pasa lo mismo que con Claire de Duras. Para lo bien que te lo pasas. Humor, folclore, crítica social, pues es que lo tiene todo. Ahora se entiende que esta señora fuera devocionada por Rasputín, Nicolás II, Lenin, nada menos. Pone aquí atrás, con motivo de la celebración de los 300 años de reinado de los Romanov, se preparó un volumen que celebrase su ascenso al poder. Al preguntar al zar Nicolás II qué figura de la literatura contemporánea quería que apareciera, él respondió sin dudarlo, Teffi, solo a ella. Nadeza Teffi, es que no se ha apuntado absolutamente nada de la autora porque eran tantos libros que iba yo ahí escribiendo, venga, que me ha parecido, venga, escribe así, como constreñida, ¿vale? Pero que me parece como a Antonia San Juan, ¿vale? Como la actriz, me recuerda muchísimo, es como una Antonia San Juan de la época. Para que el que no lo sepa, pues Antonia San Juan es Estela Reynolds, la que se avecina. O sea, me recuerda muchísimo. Lo que no se explica de Nadeza Teffi, porque esto no se explica, es que esta señora no sea
conocida y laureada al nivel de Chekhov. No se entiende, no tiene sentido más que el borrado de mujeres. Hola, soy Nadia Tefi y vamos a hablar del borrado de mujeres. Pues es que no hay otra. La semana pasada os leí el cuento que más me gustó de este mini recopilatorio, ya que la editorial cerró, que estamos hablando de Nevsky Prospects, y no va a reeditarse, y pues os lo dejo en la caja de información para que lo descubráis si no lo habéis hecho, y para los que ya lo oísteis me podéis comentar qué os pareció. Por favor, decidme que os gustó muchísimo como a mí, necesito validación externa. El siguiente volumen a visitar es Una nihilista de Sofía Kovalevskaya. Esta novela fue escrita en 1890, un año antes del fallecimiento de la autora, que es una matemática famosísima, cuyo nombre está en una fórmula. Pone: primera mujer en conseguir un puesto de profesora universitaria en Europa. Es que no se había apuntado nada de la autora, ¿vale? Hermana de una gran amiga de Karl Marx y fascinada ella misma con la Comuna de París, Sofía Kovalevskaya es considerada la más grande matemática rusa del siglo XIX y una extraordinaria escritora. No, esto aparte ya vamos a ver que no es cierto. Y no son opiniones mías, hay pruebas. Sin embargo, mientras el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, entre otras investigaciones, ocupa todavía un lugar central en la historia de la ciencia, su obra permanecía inédita en castellano, no así en francés, inglés, italiano, alemán y hay 5 lenguas más, cuyos lectores sí han podido disfrutar de una prosa sutil, precisa y tan actual que nos deja pasmados. No sé de qué obra están hablando, pero de una nihilista os aseguro que no. No todo lo ruso es bueno. No todo lo ruso es crítico, no todo lo ruso es profundo. De vez en cuando te encuentras con cosas rusas que dices, mare meva, por favor, ¿vale? O sea, me sale que en catalán ya y todo, porque ¿esto qué es? Y el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando es Una nihilista de Sofía Kovalevskaya. Un libro más flojo que yo estos últimos días, que ha hecho 40 grados, un libro menos elaborado que el trabajo que te olvidaste de hacer y a última hora un compañero te recordó y haces rápido y corriendo para entregarlo y pues que no te sancionen, ¿vale? Pues así de flojito. Menos mal que Sofía era una matemática de renombre, porque lo que es en la literatura está completamente desatinada. La historia sigue a Vera, una joven provinciana de posibles, que de un día para otro se queda sin dinero. Que esto igual tiene que ver con la liberación Mujik, aunque lo dudo, porque este libro tiene la profundidad de un charco en el asfalto, o sea, ninguna hace una pátina así y enseguida se evapora. De verdad, esto es una caca. Una caca. Tiempo después la familia se desperdiga, estoy hablando de mucho tiempo después, ¿vale? Cuando eso tiene la niña 8 años, pues ahora tiene 17. Por motivos que a la autora no le interesan demasiado. ¿Por qué dejas a una niña de 17 años sola? Pues no lo sé, porque puede, ya está. Porque escribir su propia historia parece que no le interesa, es que no le interesa. Y Vera se verá sola, si está ahí intencionado. Por esta razón se va a San Petersburgo para hacerse, bueno, la nihilista que da título a la novela, no del todo, mártir por la causa. ¿Qué causa, os preguntaréis? Pues injusticias de lo social. Ni que a Sofía le gustase nadar a lo profundo si no sabe nadar y no se ha traído los manguitos. Es que de verdad todo mal con esta señora. Se supone que al lado hay una especie de maestro que está exiliado, no se sabe muy bien por qué, no sabemos por qué motivos, porque a esta señora es que no le gusta profundizar. Esto será el que crea una conciencia social en la joven Vera, que tiene como 14 años, pero se enamora de él. Sí, ¿por qué? Pues porque patatas, todas porque patatas. No nos enseña ni que la lee, ni que la cuenta, ni cómo se crea una conciencia social, no le interesa nada. Todo es un medio para conseguir un fin. El fin es que nos cuente cómo esta señora se vuelve mártir por la causa. ¿Qué causa? Pues cualquier causa, la causa de lo social. ¿Qué social? Pues es que este libro es flojo y da flojera todo a la vez. Este libro es un quiero y no puedo, o no tengo tiempo, o creo que las ideas valen más que el modo, que no es cierto, ¿vale? Las ideas que tiene la señora no importan tanto como me las desarrolles. No eres Chernyshevsky en qué hacer, no lo eres, es que ni lo pretendes, y además es que es al revés, porque Chernyshevsky tiene unas ideas muy buenas. El desarrollo es malo, pero porque escribe mal, no porque te deja las cosas a medias sin profundizar, es porque no sabe conjugar las frases correctamente y no nos importa, no importa, porque el modo, el destino, todo está muy bien hecho. En esta señora no hay nada bien hecho, no lo hay.
Los personajes no tienen profundidad, no les vemos hacia dónde van, no tienen evolución, no tienen nada, o sea, es cartón piedra absoluto. Una nihilista es un libro que no recomiendo absolutamente a nadie, que no sea vuestros enemigos más acérrimos. Y el número 7 de la suerte es Lady Macbeth de Minsk y otros cuentos de Nikolai Leskov, recopilatorio que nos ha traído Alma Magnus como reedición de un ejemplar suyo del 2003, que hacía mucho tiempo que no tenía ejemplares. En este recopilatorio algunos de los relatos que nos vamos a encontrar estaban disponibles y otros no, por separado me refiero, pero desde luego sale mucho más económico que ir buscando cada historia por su lado y pagarla. La gran pregunta del siglo XIX ruso era qué hacer en términos sociales, y en este aspecto Leskov se creía seguidor de los preceptos de Tolstoy, pero le daba el síndrome de Sofía Kovalevskaya y no le daba profundidad. Es que a partir de ahora Kovalevskaya para todo. Los dos viraron sus creencias hacia la individualidad personal, pensando que la gente de clase pudiente les iba a apetecer muy amablemente siempre cambiar las cosas, donar las tierras, liberar a los siervos. La magnanimidad típica de la clase alta, lo sabemos todos, la conocemos todos, aquí no le ha pasado, ¿vale? Pero mientras que Tolstoy era capaz de ver las fallas del sistema, a pesar de decir que la responsabilidad es individual, Leskov dice que el entorno no es importante, no es relevante, ¿vale? Pues que excusas que te pones, que todo lo relevante es lo individual, o sea que es un corto de miras. Me ha dejado muy loqui esto, ¿no? Se está en un relato y digo, espera Leskov. Podemos dejarle un par de años trabajando en la tierra de otro a cambio de pipas, a ver si el entorno es importante o no es importante. Además, en una tierra de estas que secano total, que no se da nada, ni cosas de secano. En el desierto de los Monegros, por ejemplo, en el que pues no se puede cultivar nada porque esto es secano total. A ver qué tal, si el entorno es importante o no es importante. Si es que hasta para la tierra es importante el entorno, me estás contando. Es que hay gente a la que no le llega el trigo al cerebro y pues no le florecen las ideas, porque para que te florezcan las ideas también es importante el entorno. Que esto se ve solo en uno de los últimos cuentos, me ha molestado, quería comentarlo, pero volvamos al recopilatorio. Los dos primeros relatos siguen la tradición dramática intensita rusa, que ya sabéis que me mola muchísimo, a mí esto me da la vidilla y media. Estos dos relatos son Lady Macbeth de Minsk, que da título al recopilatorio, y Una mujer belicosa, siendo la mujer belicosa bastante más original dentro de lo que son los cánones de la literatura del siglo XIX. Y según avanzan los relatos, vemos que quiere virar las temáticas que protagonizan estos relatos, explorar otros campos más novedosos, como es en el cuento de El zurdo bizco, que no terminan de cuajar para mi propio gusto, no me terminan de convencer. Ha habido otro relato que no me he podido terminar, que creo que es La fiera. No sabía qué me estaba contando, no sabía por dónde estaba yendo. Estaban en un zoo y tenían que alimentar una fiera o algo así, no sé. Era muy raro. Es como esa gente que cuando salen del camino trillado común, tal, no saben a dónde tienen que ir. Pues pasa un poquito con este autor, y quizás sea mi opinión, que pido lo básico, puede ser, ¿vale? Pero que fuera de lo común básico no me ha gustado. Estas dos historias que os menciono, Lady Macbeth de Minsk y Una mujer belicosa, son novelas cortas y no relatos, pues los dos superan las 100 páginas cada uno. Lo mejor que nos tiene que ofertar en cuanto cuento se refiere es donde vuelve el dramatismo puro y duro, que es lo que más me gusta a mí, ¿vale? Estoy hablando de mis opiniones personales. El relato se llama El artista del tupé, le tenéis suelto. Creo que lo tenéis en catalán, pero si alguien sabe catalán os lo recomiendo mucho, ¿vale? Es una historia de la antigüedad, romántica fallida, que nos recuerda a un Romeo y Julieta ruso. Todo muy shakespeariano con Leskov. Hay un par de relatos que no me he podido terminar, ya os lo he comentado. Bueno, en general le pongo un aprobado con notas sobre un 7. Está bastante bien, sobre todo los dos primeros. Sabéis que no soy de dar notas y esto me cuesta bastante, pero dentro de lo que cabe a mí me ha gustado bastante. ¿Vale? Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Saludos.